¿Qué tal, amigos y amigas? Les saluda el Padre Vicente Agila. Una alegría estar con cada uno y cada una de ustedes a través de este medio. La palabra que el Señor nos regala para meditar en este 27º domingo del tiempo ordinario está tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 5 en adelante, y dice así: Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor respondió: si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol: arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. ¿Acaso tiene un servidor que está arando o cuidando el rebaño, y cuando éste vuelve del campo, le dicen acaso: entra y descansa? ¿No le dirán más bien: prepárame la comida y ponte el delantal para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Y quién de ustedes se sentirá agradecido con él porque hizo lo que le fue mandado? Así también ustedes, cuando hayan hecho lo que se les ha sido mandado, digan: somos servidores no necesarios, hemos hecho lo que era nuestro deber. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, durante los días anteriores hemos estado reflexionando sobre diferentes aspectos importantísimos en la vida del ser humano. Ideas claras, conocer a Dios, saber cuál es su voluntad, analizar nuestros comportamientos, ser solidarios, generosos, prudentes, comprensivos, alegres, enfrentar los diferentes desafíos, hacerlo con creatividad, todos esos aspectos importantes. Y ante este pasaje nos encontramos con un grupo importantísimo para Jesús, nada menos que sus apóstoles, es decir, las personas con quienes Jesús estaba compartiendo las 24 horas del día durante 3 años. Por lo tanto, estos apóstoles tienen que haberlo visto a Jesús orar, cansarse, dormir, comer, llorar, afanarse, preocuparse. Llorar, digo también, porque es un ser humano. Dice San Pablo que en todo fue semejante a nosotros, menos en el pecado. Pues estos discípulos le dicen a su maestro: aumentanos la fe. Y yo me pregunto, ¿qué estaban esperando ellos? ¿Acaso un gran discurso de Jesús, o que le diera consejitos, o que les dijera el secretito para aumentar la fe? Y Jesús les sale con unas preguntas y preguntas y preguntas, y con otras comparaciones. El texto me parece que es importante, y como los demás hay que leerlo despacio, saborearlo, preguntarse desde diferentes aristas, desde diferentes puntos de vista, para poderle sacar provecho. Y es que el tema de la fe es un tema tan actual, es una palabra tan usada, tan utilizada y a ratos manoseada. Y cuando alguien se utiliza demasiado, se manosea, se puede devaluar, pierde su valor. Cuidado con que a usted, mi hermano y mi hermana, se le pierde el valor de lo que tiene, la fe como tesoro. Por eso es que a través de este medio, con estas reflexiones, yo quisiera ayudarle a que usted entre en este proceso de descontaminación de su fe, de desparasitación de su fe, porque así como el médico se encarga de cuidar la salud del cuerpo de un ser humano y hace un juramento de defender la vida, y por eso creo que es un gran desafío el que tiene el médico cuando se encuentra con leyes que le llevan y le promueven a que atente contra la vida. Eso es contrario a su vocación, con que después le salgan con que es obligatorio que usted le haga abortar a una persona. Y entonces se encuentra con una especie de lucha entre cuál es su misión y qué es lo que le están mandando a hacer, por más superiores que sean. Y entonces hay un gran desafío. Yo creo que nosotros, los cristianos sobre todo, tenemos un gran desafío. Empezar a no perder el valor de la fe, clarificar cuál es el verdadero concepto de la fe. Pero es que la fe no es solamente cuestión de conceptos. Y probablemente por ahí entra ya la reflexión un poquito más profunda. La fe tiene diferentes puntos de vista. Es más, mire usted, es hermoso saber cómo nuestra iglesia nos habla de la fe como una virtud teologal. Virtud como algo positivo, hermoso, un valor. Virtud y teologal porque viene de la palabra theos, que en arameo significaba Dios.
logal, de logos de estudio, del tratado de Dios. Y por eso la primera virtud teologal es la fe. Es decir, la fe es la primera virtud que nos ayuda a nosotros a poder acercarnos a Dios, conocer a Dios, comprender qué es lo que Dios quiere de nosotros, a través de esa virtud saber quiénes somos, qué hacemos aquí y a dónde vamos. Yo no digo que por la fe vamos a comprender a Dios en su totalidad, porque eso es imposible. De hecho, San Alberto Magno cuenta una anécdota que en alguna ocasión un estudiante le preguntaba: maestro, ¿qué es la fe? Y él le dijo: es más fácil contestarte qué no es la fe antes que decirte qué es la fe, o quién es Dios. Es más fácil contestarte, decía San Alberto Magno, qué no es Dios antes que decirte todo lo que es Dios, porque a Dios no lo puedo abarcar en su totalidad, porque yo tengo una inteligencia participada, la he recibido de Él, no es superior a Él. Él es la causa que la produce. Por lo tanto, no te puedo decir todo lo que es Dios. Podría decirte algo de lo que es Dios, pero no es todo lo que Él es. Entonces yo quisiera usar esa misma confrontación o esa misma diferenciación para hablar del tema de la fe. Primero quisiera invitarle a reflexionar conmigo qué no es la fe, para luego entrar en una reflexión: ¿qué es la fe? ¿Qué no es la fe? Claro, la fe no es credulidad. La fe no es sugestión. La fe no es superstición. ¿Qué es la credulidad? La credulidad es este fenómeno que tienen algunas personas de aceptar todo lo que le están diciendo. De aceptarlo. Y entonces, eso en vez de ayudarle a crecer, le puede llevar a encontrarse con unas verdaderas frustraciones, con unas puertas impresionantes que le van a dejar cada vez más frustrado. Eso no es la fe. Hay gente que es muy creyente, es decir, que cree fácilmente las cosas. Es más, para salir de eso hay que aprender a tener dudas, hay que cuestionarse. Miren ustedes que nosotros decimos que nuestro padre en la fe, hablamos de Abraham, en el Antiguo Testamento, un anciano. Hay una carta encíclica que el Papa Juan Pablo II escribió que se llama Redentoris Mater, que la invito a que la lea. Y él hace una comparación entre la fe de Abraham y la fe de María, entre la de un varón y la de una mujer, entre la de un anciano y la de una joven. La fe de Abraham engendra o nace el pueblo de Israel. La fe de María nace la iglesia. Y así podríamos seguir parafraseando, pero fíjese usted lo que hace la Virgen María para hablar de un tema de género hacia la mujer, para hablar de un tema de reflexión de cómo es la actitud de alguien que en su juventud puede demostrar el signo de una fe madura. Cuestiona. Llega el ángel, le dice: bien, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Ya se acordó de la Ave María que rezamos en el rosario, pues que lo hemos tomado de la Biblia. Y entonces dice el ángel, dice que María se quedó preocupada ante este tremendo saludo. Y yo diría, un tremendo piropo, ¿verdad? Unas palabras bien halagadoras. Y luego le dice el ángel: vas a quedar embarazada. Y ella se preocupó. ¿La fe es preocuparse? Sí. Y preocupada cuestionó. Dijo: vas a quedar embarazada. Y él le dijo: ¿cómo va a ser eso si yo no tengo relaciones sexuales con mi prometido? No, lo que va a pasar en ti será algo extraordinario. Oh, qué bonito. El ángel se vio en la obligación de explicarle, pero no de explicarle ideas, no, tenía que ir acompañado de obras, porque le dice ángel: ahí tienes a tu pariente Isabel, en la ancianidad, ya está de sexto mes, la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. Qué bonito. Por eso hay que salir de la credulidad para poder entrar en el campo de la fe. Le decía, fe no es superstición. Hay muchísima gente que ha manoseado la palabra fe. ¿Cuántos de ustedes por ahí preocupados por lo que les pasa van a parar a manos de personas sin escrúpulos, comerciantes, que lo que le interesa es aprovecharse de la situación de sufrimiento suyo y empiezan a decirle: mira, tiene que bañarse con la agüita de no sé cuánto, sobarse con las hierbas de no sé qué y hacer estos rituales y esto de aquí? Dice, pero tiene que tener fe. Y fácilmente agarran cualquier persona la palabra fe para decirle a usted: tiene que tener fe.
Y yo quiero aclararle que lo que le están invitando a que tenga no es fe, lo que le están invitando a que tenga es sugestión. Le están invitando a que se sugestione. Nosotros los psicólogos decimos, bueno, hay una persona que está sugestionada o otra persona que sugestiona a los otros. ¿Y entra qué es? Es empezar a repetirse mecánicamente algo para creer que esto va a pasar. De ahí es que después llegan a los fenómenos de las inducciones. Y entonces se utiliza la sugestión con la palabra fe. Es decir, le están enmascarando algo. Fe no es sugestión. No. Sugestionarse es empezar, no, yo sé que voy a hacer este negocio y me va a salir bien, y me va a salir bien, y va a salir bien, y va a salir bien, y va a salir bien. Y si no sé si para fortuna o desgracia suya, resultó que pasó así, ya, es que yo le puse fe. No, usted le puso fue sugestión. Y hay gente que hasta cuando vende los boletitos de la lotería le dice, póngale fe. Y lo que tiene que ponerle, ciertamente, puede ser fe o puede ser sugestión. Pero eso le puede llevar a frustraciones, porque no siempre las cosas pasan así. En la fe es la garantía de que van a pasar las cosas. Esa es la diferencia. La fe no es superstición. Hoy se utiliza rapidísimo la palabra fe con el sentido supersticioso. Y fíjese usted que hoy hay una corriente tan metida donde le van diciendo a usted, no, pero es que mira, las religiones no importan. Tú puedes tener el Dios que tú creas, ¿no? Es un Dios cada quien a su medida. Hay mucha gente que dice eso. Yo creo en Dios, pero a mi manera, a su propio concepto, ¿no? Muchas veces es un concepto supersticioso, que el rato de los ratos, la fe en Dios no existe. Lo que existe es la fe en unas cosas, en unos amuletos, en unas cosas, en unas piedras. Y hay gente que le pone la fe, entre comillas, en los astros, en el amuleto, en la pulserita de no sé cuánto. Y le van llevando a usted, lo van arrancando de la fe en alguien para llevarlo a confiar en algo. Y ese es el problema que está detrás de todo esto. Hay mucha gente que le dice, no, es que te mando muchas vibras, que te mando muchas energías. Resulta que lo sacan de creer en alguien para llevarlo a creer en algo que ni siquiera sabe usted qué es. Eso es lo peligroso. Entonces la fe no es esa sugestión, no es esa superstición de empezar a darle un valor que no lo tiene. El problema en la superstición es cuando usted agarra una piedra y usted cree que el éxito de usted no depende de su inteligencia, de su talento, de su estrategia, sino de que la piedrita no sé cuánto le trae el éxito. Resulta que ahora hay gente que confía en los astros y no en el que hizo a los astros. Hay gente que dice, los astros dicen para este día. ¿Qué dicen? Yo es la primera vez que escucho que unos astros hablan. Se ha puesto a analizar eso. Por eso es que le digo que para poder tener fe hay que aprender a cuestionar, hay que aprender a dudar, para empezar allí a investigar, para encontrarse con la verdadera fe. Los discípulos le dicen, aumentanos la fe. Es decir, ellos ya saben qué es la fe. Y es que la fe tiene 3 componentes. 1, razón. 2, emoción, sentimientos. Y 3, acción. Reacción. Por eso las virtudes teologales son fe, esperanza, emoción, caridad, acción. Es que como lo dice la carta del apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te demuestro mi fe. Ya Jesús lo decía, por sus frutos, por las obras, las consecuencias, los conocerán. Es decir, déjame ver el tamaño de tus obras y te diré también el tamaño de tu fe. Y entonces aquí vamos entrando en la reflexión de la respuesta de Jesucristo. Si ustedes tuvieran una fe como un granito de mostaza, le dirían a este árbol, plántate en el mar y el árbol les obedecería. Miren qué le están diciendo. Las obras son las que van a decir si tu fe es madura o no es madura. Por lo tanto, está invitando ¿a qué? A que se mire en la acción, en la responsabilidad personal. Cada quien haciéndose cargo de lo suyo. ¿Qué es la fe? Probablemente un apóstol nos va a ayudar a entender esto. Y el concepto de la fe en la Biblia
También le invito a que invite los conceptos de la fe en el Catecismo de la Iglesia Católica, pero no tenemos mucho espacio para esto, así que me voy a permitir compartir con ustedes el concepto de la fe que el apóstol Pablo da en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Mira, hermoso. 11.1, fácil, carta a los Hebreos. La fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. Hermoso. La fe entonces es aferrarse a lo que se espera. ¿Qué es lo que espera usted? ¿Se acuerda el domingo anterior cuando le estaba hablando a usted de aquel rico que te banqueteaba, que se vestía de perla? Ese no esperaba. Ese estaba encerrado en el placer. Él no quería nada más, estaba cómodo. En cambio, el pobre estaba ansiando, esperando saciarse con la mesa de las migajas que caían de la mesa del rico. Él estaba en espera. Esa espera era la que le alimentaba la convicción de algo que podía pasar. Y se encontró con el padre Abraham. Y es que esperaba, hay diferentes tipos de espera. Hay espera de cosas inmediatistas, como la de Lázaro que decía que esperaba saciarse el hambre. Pero hay otra espera que está detrás de todo esto, que se acabe todo este sufrimiento, que se acabe la enfermedad. Eso es una fe verdadera. Es decir, una espera trascendente, una espera que va más allá de las cosas temporales. Por eso es que yo le invito a usted, así como dice nuestro Papa Francisco, que no le roben la esperanza, segunda virtud de las teologales, que no le roben la esperanza. Yo me atrevería a decir, oiga, mi hermano y mi hermana, trabaje, luche para que no le roben la fe, pero la fe verdadera, para que no le roben la caridad. Todo eso que está dentro de usted, es que la una no existe sin la otra. Una acción, que no haya una emoción que la produzca, eso es algo frío. Eso es como aquel esposo y la esposa que se besan por compromiso, pero no porque hay una convicción de amor. Y eso se nota. ¿Cuántas veces le ha dicho a la esposa, esto me lo trajiste porque te reclamé, no porque te nació del corazón? Pero también es la convicción, la certeza. Como dice aquí la carta a los Hebreos, es el aferrarse a lo que no se ve. Entonces aquí déjeme hacerle una pregunta, querido hermano y hermana. ¿Qué es lo que usted anhela? ¿Qué tiene que usted aferrarse? La paz en el mundo, la justicia. Algún rato un periodista le preguntaba a la Madre Teresa de Calcuta, Madre Teresa, ¿y qué pasaría si en el mundo se acaban los pobres? Y ella dijo, sonriendo, me quedaría sin trabajo. Es hermoso. Oiga, ¿cuáles son las cosas que usted anhela? Yo le invito a que anhele cosas que no sean cositas pequeñas. Por eso Jesús les decía, y les contesta con otra cosa interesante. Un trabajador que va al campo, que labra el campo, etcétera, que regresa y se pone a servirle a su amo. Y entonces después dice, ¿acaso no le dirá, ven, sírveme, ponme esto de aquí y después sirves y comes tú? Es decir, la caridad con aquel que tiene que hacer también, recibir lo que corresponde. Y al final, ¿acaso se pondrá, dice, contento porque ha hecho lo que tenía que hacer? Cuando alguien les reconoce algo, solo díganle, somos siervos innecesarios. Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ahí está lo que Jesús les estaba contestando. Es que la fe no se alimenta. Jesús está diciendo, mire, ¿quiere alimentar su fe? Déjeme resumirlo. ¿Quiere alimentar su fe? No espere solo conceptitos. No espere solo leerse un librito de teología y eso. No crea que con eso va a madurar su fe, no. Póngale pasión, póngale emoción. Oriente sus ideas. Crea firmemente en esas ideas orientadas, por eso es importante que lea la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia. Crea en esas ideas orientadas, en esas esperanzas y hágalo con pasión, porque cuando usted lo aspira y lo anhela con pasión, usted se va a dar cuenta que sus acciones son asombrosas. Y entonces dice el apóstol Santiago,
Tú dices que tienes fe y no tienes obras. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te demuestro mi fe. Hermoso. En resumen, para aumentar la fe, ideas claras. Que no me lo lleven o me la lleven a creer en energías como que fueran personajes, no. Que no me lo desarraiguen de Dios, de Jesucristo, porque si Dios se hizo hombre en Jesucristo fue para alimentar, fortalecer nuestra fe, la fe en Él, no en las amuletitos y medallitas y cositas y palitos y piedritas. Sálgase de eso, vaya hacia algo mejor que eso. Fe en Dios, que no me lo desarraiguen de Él. Segundo, convénzase que Él nos está esperando a usted y a mí. Y luego trabaje, haga todo lo que está a su alcance. Y hágalo bien, hágalo con responsabilidad. Y cada domingo vaya a la iglesia para seguir orientando, fortaleciendo su idea. Y entonces, mi hermano y mi hermana, yo anhelo para usted las virtudes teologales. Que aumente su fe, que fortalezca su esperanza y que se incremente su caridad. Quisiera pensarlo así. Que el Señor me lo bendiga.